¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana, lunes 27 de noviembre de 2023. Saludamos a Álvaro Oróstica, a Ítalo Villanueva, a Mauricio Pérez y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y nos ven todos los días de lunes a viernes y saludamos a quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal Los del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no son el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también para que nos pueda escuchar y también en nuestro canal de YouTube para que se pueda suscribir. Ya, ¿cómo están? Oye, yo voy a partir al tiro con la pata arriba. Y A me ver, gusta, es que me gusta provocar, pero me gusta provocar con buenas cosas, digamos. Eh, cuenta. en qué está el tema, en qué está el tema eh, constitucional y de la campaña, de la franja? No sé si ustedes han visto la franja. Eh, es interesante, ¿ah? Es interesante algunas cosas que han salido en la prensa ayer, sobre todo, algunas columnas, en fin. Em, ¿Y en qué quedó? Y se los planteo a ustedes, así, derechamente, puedo estar equivocado, pero ¿en qué quedó el una que nos una, una Ah, constitución que sea para todos, una constitución que refleje el sentir de todos? Yo la verdad no veo eso. Yo veo un texto constitucional que fue elaborado mayoritariamente por un sector político, así para hacerla corta, digo. Tú puedes estar a favor o en contra de ese sector político, pero yo me acuerdo que para la campaña del plebiscito pasado, de las cosas que se decían sobre quienes lideraban la campaña del rechazo, era otra cosa de lo que, o dicho de otra manera, el producto era otro el que ofrecían. Ofrecían, por decir algo, un auto con cuatro puertas y ahora el auto que ofrecen tiene dos puertas nomás, o tres con un maletero, no sé. No sé qué percepción tiene usted, más allá, insisto, más allá de que sea bueno o malo, yo estoy diciendo, eh, ¿no será que otra vez hay una promesa, otra vez hay una promesa, no voy a decir que no se cumple porque a lo mejor es muy pretencioso, pero se dicen tantas cosas en política, ¿eh? Y no sé, yo no le veo épica además tampoco al proceso constitucional actual, eh, algo que sí se veía en el proceso anterior, y también es difícil y es menos sexy, creo yo, llamar a aprobar algo a rechazar algo. Me pareciera que es más atractivo rechazar algo. Y además que hay un elemento súper importante, y aquí les tiro la pelota a ustedes, pero estoy entregando varias cositas como elemento, digo. Hay un elemento que es interesante considerarlo. En los últimos 15 años, en Chile, en plebiscitos o en elecciones locales, regionales y nacionales, ha ganado la oposición. Salvo, o más bien, no salvo, porque no soy futurista, pero yo le pondría un signo de interrogación al plebiscito que viene el 17 de diciembre. Y eso es interesante porque el que gane la oposición significa que tú prefieres estar en contra de las cosas que a favor de las cosas. Porque no puede ser coincidencia, digamos, que los últimos 15 años gane la oposición. Ítalo, Guaso, Álvaro. Me puse brigio hoy día. No, sí es para tirar una yo cosa. Día vi lunes, al ¿eh? guaso ahí bien inquieto, así que dale guaso. Me imagino que te arreglaste los Oye, lentes, estabas ahí preparando. lo que pasa es que me pegó directamente, pues. Entonces, ¿Por qué? porque yo participé mucho en la campaña pasada y había épica por varios motivos. Primero, porque el texto anterior realmente generaba un país
muy distinto al que los chilenos querían, y eso movilizó a la gente. Segundo, había, había que defender muchas cosas que el texto actual tiene y el nuevo también lo tiene, y que especialmente eran libertades. Quitaba más libertades y desarmaba lo que uno conocía como un Chile unido. De hecho, partieron dividiendo Chile, fue el mejor ejemplo, y fue la que tratamos de instaurar, que era la bandera, el himno nacional. Recuerda que así partimos en el proceso anterior. Y por lo tanto, objetivamente, uno que estuvo directamente, porque la coordinadora nace para unir puentes de personas que tenían distintas, o sea, tenían visiones similares, pero les costaba poder transmitirla en educación, en salud, en vivienda, en varios temas. Entonces, objetivamente, así nace la coordinadora, desde su movimiento ciudadano. Y el año pasado la ciudadanía tomó un rol muy importante en la campaña que nunca la habían tenido. Los políticos pasaron a segunda línea y fueron ciudadanos los que salieron mayoritariamente a votar en contra de ese texto. También, en el proceso anterior presentamos muchas iniciativas de norma, juntamos más de 500.000 firmas y nunca fueron escuchadas. O sea, ni siquiera lo recibían, o si lo recibían eran 2 minutos y muchas gracias. Sí había tiempo para todo el resto, pero para eso no. Hasta para canciones como Chile, varias otras cosas que vimos en el proceso. Entonces, objetivamente había un proceso muy distinto. Y por eso, cuando veo este proceso, yo no pienso igual que Felipe, estoy de acuerdo, en el sentido de no sea pro o rechazo. Yo creo que hoy día la ciudadanía no puede participar porque los partidos políticos así lo definieron en el programa de este nuevo proceso, y son los partidos políticos los que lideran las campañas, por lo tanto la ciudadanía tiene mucho menos injerencia. De hecho, uno no puede ni siquiera, antes uno se puede inscribir como una sociedad, como una ONG, una organización de la sociedad civil, y poder hacer campaña. Hoy día no se puede. También tiene menos épica porque se partió un proceso en noviembre del año pasado, octubre, después de la elección de 4 de septiembre, en la cual se fueron fijando entre todos los sectores políticos. Eso también creo que es un texto en el cual todos participaron en su primera elaboración, fijaron bordes que entre todos los eh, sectores políticos con representación parlamentaria opinaron. Desde el Partido Comunista, me voy a equivocar si Republicanos también se sumó en esa vez, creo que no. Tengo la impresión que no se sumó con su gente. Sí, perdón, tuvo ahí a Carlos Frontabra, que luego fue parte de su gente en los 12 bordes. Entonces, después de ese 12 bordes, se fijaron todos los procesos y se han ido cumpliendo uno a uno. Y también hay que, a la convención actual, hay que reconocer que hizo un trabajo tranquilo, sin tanta publicidad, sin tanto boche, sin tantas ridiculeces que vimos, y generar un texto para presentar a la sociedad que uno podrá decir que representa más un sector u otro. Yo me quedo un poco más con que sí fueron a escuchar las causas ciudadanas y ya eso a mí me hace una cosa distinta. Y en ese sentido lo valoro. Yo creo que los textos constitucionales hoy día no hace gran la diferencia con el actual, pero mejor que el actual. Lo moderniza y tiene otras cosas que se luchó mucho el pasado texto por los ciudadanos, y por eso mismo creo que digo que el proceso es fome tal vez para la ciudadanía, chato, estamos todos cansados, nadie tiene ganas del tema, pero es importante porque objetivamente ya llevamos más de 4 años en este proceso, desde el 19 de octubre que partió un poco la inestabilidad del país. El país no puede seguir en la misma línea, y, y hasta ahora los argumentos de uno y otro lado, hay unos que son más un no porque no nomás, desde gente que dice no me gusta porque me quita mi constitución de los 80, y otra gente que dice no porque no, yo no, porque no. Y tu argumento se queda ahí. Entonces yo hoy día estoy tratando de escuchar a las personas que me dicen que mejora este texto, y creo que tiene cosas que mejoran, y que aunque no tenga ética, claramente busca lo que la Constitución pasada no tenía. No sé si unir, Felipe, porque es muy difícil unir a todos, eh, pero la pasada claramente nos dividía, 100%. Genera chilenos de distintas categorías. Hoy día seguimos siendo los mismos chilenos con un texto capaz, podría haber sido mejor, por supuesto, pero no vi esa puerta cerrada que sí se ve en el proceso anterior. Yo no sé si tú viste la franja, pero cuando una posición dice que se jodan, yo no sé si es precisamente que insisto, puede ser legítimamente un texto por una mayoría circunstancial política. Si eso es, estoy diciendo, digamos, que el sol aparece por el oriente y se pone por el poniente, estoy diciendo no piedad. El tema es que no vendan
una pescada que no es pescada. Ese es mi punto. Y la épica, por eso, la épica del proceso anterior era algo que era muy parecido al plebiscito del 88. Alegría, esperanza. ¿Por qué? Porque esa no. Y tenemos que hacer una que sea entre todos. Y había, ¿cachai? Independiente, no, eso no. Es malo y todo, pero ¿saben qué? Hay esperanza. Hay algo. Y perdona, pero si una franja dice que se jodan, es complejo. Más allá de todas las explicaciones que han dado desde el presidente de la UDI, perdón, pero sí, tú puedes explicar lo que tú quieras, digamos, pero ya cuando tú partes diciendo que se jodan, no sé si es algo que nos une, porque si tú a otro le dices que se jodan, no te une, po, te desune. Po. O sea, te podrá unir a los que están a este lado, a los que se jodan, pero a los que están al otro lado no, po. Es O que sea, la es como lectura, decir, compadre, perdóname, pero tú eres no, un sinvergüenza. El gallo que está allá con sus amigos dice, oye, pero yo no voy a ser amigo del gallo que me está diciendo que es un sinvergüenza, po. Sobre todo, digamos, en el entendido que no se siente como tal. o sea, Está la María Paz Reyes sí, también con además, nosotros. ¿Cómo está sí, María Paz? Bienvenida al programa. Muchas gracias Felipe. Sí, yo solo agregaría un tema y a ver, unir para rechazar es más fácil que unir para aprobar Claro, algo. Es lo mismo absolutamente. que, no sé, yo pienso en los expresidentes, para un Ricardo Lagos que la vez pasada no quiso decir qué es lo que iba a votar, pero, y además fue bien, bueno, eres muy pillo por sus cosas, inteligente, digamos. Dijo, no quiero decirlo porque si digo apruebo, van a decir todos porque dijo apruebo o porque dijo rechazo, no dijo qué, pero en el fondo hizo varios puntos en contra del proceso. Demoró, Y, y, demoró y, en, pero en, nunca en, dijo en decir, rechazo. no, terminó Mm. diciendo apruebo. En No, el yo creo que proceso no terminó anterior diciendo nada, Felipe, no, Sí, terminó según diciendo sí, apruebo. Lo que pasa es apruebo. que ¿sí? se demoró. Ah, pero lo En demoró y el, aprovechó a hacer como todas sus claro, críticas. la primera declaración fue ambigua. Sí, Eso fue muy ya, pucha, ambiguo y no me acordaba de esta buena obviamente pregunta. del rechazo se tomó eso como, oye, Sí. mira, Ricardo Lagos, digamos, Está haciendo todas está, estas críticas, claro. claro, Bueno, claro, mi claro. punto es que en el fondo matricularse con un texto es mucho más difícil que decir rechazo, porque tú puedes como rechazar todos los años, digamos. Entonces, también eso es como, obviamente eso lo hace cuesta arriba, pero a la vez quienes están en esta vez, entonces como veo que este desafío está para el a favor, decir, ya, matricúlense con un texto es más complicado que decir rechazo o estoy en contra de lo que se hizo, ¿cierto? Como un poco, yo siempre digo en la pega, es más fácil corregir que hacer, o sea, está claro, ¿cierto? Obvio. O muchas veces, cuando corregir sobre la base de lo que otro hizo. Tal vez por eso es que Pero por otro lado, los últimos 15 años han ganado la oposición, que es lo que yo decía en la exactamente, introducción. Tal vez, no tal sé. cual. Yo creo que sí, que en parte, en gran parte. Pero por otro lado, el en contra ya no tiene, y por eso tampoco ha aprendido como aprendió el rechazo la vez pasada, al parecer, porque quién sabe qué va a pasar, las encuestas no sé si están bien afinadas para un voto obligatorio. Pero el en contra esta vez tampoco puede decir, oye, vamos todos en contra y hagamos algo mejor porque ya no están los ánimos ni la energía. Entonces, yo como igual tomaría en consideración eso, que más allá de las formas, yo entiendo, Felipe, lo que tú dices de... Yo vi hoy día en la mañana este video del que se jodan, que es una de las frases, o la frase que sale al final de esa franja, y yo tampoco lo he puesto en realidad, pero es una de las expresiones de la favor, digamos, que es bastante multicolor, por así decirlo. Em, y un poco tratando de tocar distintas facciones, me imagino que un poco esa es la intención, distintas teclas de las motivaciones que podemos tener distintas personas para votar Lo que pasa es de que esta manera. periodísticamente hablando, Guaso, si te quedó algo en el tintero, dale, y si no, voy con Ítalo, pero eh, digamos, periodísticamente hablando, y perdón por ser tan cruda, yo insisto, llegué brigio hoy día, pero prefiero ser descarnado desde la realidad que yo veo, porque a lo mejor tampoco es la verdad, es la realidad que yo veo. Eh, como este proceso, digamos, es como una parrillada de apio, no es una parrillada de entraña que tiene enjundia, entonces es tan fome, estoy hablando, pero se entienda, para mí no es fome una constitución, el proceso, digamos,
como que no prende, como que están los panamericanos, que en una vez el Colo llega a ser campeón, oye, al final Wander con no sé qué, oye, viste lo de Milei, oye, no sé qué, mira lo que está pasando en la Franja de Gaza, oye, viste el concierto de no sé quién. Entonces, previo a Navidad, además, oye, la Navidad, los regalos. Entonces, que salga esto, al menos lo ponen, digamos, del 9º lugar a los primeros lugares de la pauta noticiosa, digamos, pero claro, por Oye, el que capaz se cumplió un joda, rol, capaz se buscaba eso, esa vez, claro. que la tiró. Pero tal vez no es exactamente lo que mayoritariamente quienes están a cargo de la franja, yo no lo he hablado con ellos, pero capaz no era lo que ellos querían. A lo mejor yo estoy perdido y capaz sí era lo que querían, provocar, digamos. No lo sé, no tengo idea, no Sí, sí, soy, un o montón. sea, puede ser uno, puede ser la otra, pero no tengo la respuesta porque no Mm. se la he preguntado a ninguno. Entonces, Pero a mí igual me pasa, bueno, más allá de lo de las franjas, sí que el tema de la unidad, obviamente, es una. Yo creo que siempre es algo que uno desea en democracia, pero a la vez tampoco hay que ser, digamos, tan como ingenuos, por así decirlo, o pensar que se puede lograr en un contexto donde todavía tenemos más de 20 partidos políticos en el Congreso, etcétera, eh, lograr una que nos una. Entonces, cuando uno, por lo menos como yo lo veo, cuando uno dice unidad, ya, pongamos de acuerdo en un proceso, se puso de acuerdo en el proceso. Se realiza el proceso correctamente, tiene un árbitro, se realiza incorrectamente y el árbitro no se utiliza. Y luego, bueno, podemos opinar sobre el resultado. Es súper opinable, obvio, pero el proceso está y está hecho con las bases democráticas suficientes, digamos. Pienso yo, como que yo al menos tengo una pretensión de unidad, me encantaría que fuera mayor, pero no veo como texto posible que hubiera logrado eh, esta como anhelada unidad más mayoritaria en el contexto, como está la sí, política actualmente. Yo yo eso estoy, creo que hay que ser como bien realista. sí, yo estoy de acuerdo contigo porque, Ítalo, lo que dice la María Paz es interesante porque, mira lo que voy a decir, ¿ah? Puede sonar una barbaridad, pero eh, si tú tomas una actitud de decir, oye, mira, qué sé yo, bla, que es lo que yo siempre critiqué, por ejemplo, el texto pasado, María Paz, que yo decía, oye, estas iniciativas populares de norma, por último, recoge la con mi plata no, que era la con mayor cantidad de firmas. Ergo, había más tensión. Recógela, tómala, cítalos, escúchalos y después no lo pesquís, no, por Obvio. distintas razones. En política siempre tienes razones y excusas, pero no puede entrar, listo. No, pu, te equivocaste. Entonces, ahora hay maneras también. Hay maneras de, digamos, a ver, tú tienes la mayoría en el Consejo y te la ganaste en buena lid. Bueno, no cobres la factura ahora a los de la lista del pueblo, a los del Frente Amplio. Cóbraselas después, no se las cobres ahora. En política siempre se cobra todo, pero no se las cobres ahora. Y estos gustitos son los que al final develan que no es algo que una. No sé si me explico, no va más bien por el fondo. También tú tienes formas. Y acá no, acá, compadre, yo soy mayoría y se acabó. Bueno, por eso tal vez, por eso tal vez, el ciclo virtuoso de la democracia de los acuerdos de los primeros años de la transición, o con la transición en los primeros años de democracia, tal vez por eso al final se terminan como casi como extrañando como el Guaso extraña a su ex polola, porque el Guaso, tú sabes, es un tipo, No me metáis oye, en yo, problemas, yo, yo sé Felipe, mucho habla la tuya, no la mía, po, sí, hombre. tal vez exageré en el ejemplo, pero ¿cachai? Entonces, a lo mejor no eran tan buenos los acuerdos. A lo mejor, no tengo idea. Pero No uno es tiende a bueno. extrañar eso porque automáticamente siente que, mira, se buscaba por aquí y por allá. ¿Cachai? Entonces, hay formas de hacer las cosas. Y yo creo que hay una equivocación porque, bueno, en política, lamentablemente, la soberbia siempre se critica al del frente cuando gana, porque es soberbio, pero cuando te toca ganar a ti, eh,
cae más La, o menos lo mismo. la humildad Eh, cuesta. la humildad cuesta. No sé Sí. si piensas tú lo mismo, Ítalo, y no sé si tú has visto la franja, Ítalo. No, no tengo idea. No sé si por la tele o por No, redes Él no sociales. No tiene sé. permiso a ver televisión, no me acuérdate. dejan ver nada No, de... lo puedes ver por las redes, pues si al final igual no. te llegan videos. Mira, la Sea verdad es imparcial. que con lo que conversamos con ustedes, para mí es más que suficiente, porque el resto me altera demasiado. Pero mira, para responder a tus preguntas iniciales, y primero la aclaración, independiente que a uno le pueda gustar mucho más un texto u otro, yo creo que el actual, como decía el Guaso, mejora mucho de lo que tenemos de la Constitución del 80, que en realidad ya no es la del 80, pero para identificarla, mejora bastantes cosas de la del 80, y por lo tanto yo creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, porque ir en contra, la verdad que sería muy costoso para el país. ¿Ya? Dicho eso, y eso lo aclaro como para que después no me digan, que tú vas por el contra, no, yo voy por el a favor, pero haciendo esa aclaración, yo definitivamente creo que es muy difícil, como lo han conversado hasta ahora, tener un nuevo proyecto, como todos decían, una que nos una, en la medida que estén siendo realizadas por principalmente una ala del mundo político, así como la anterior fue hecha por la izquierda, esta uno puede que la identifique, que la hicieron todo el equipo de derecha, no vamos a salir de esta pelea que no es una que me identifica. Yo, y se lo he dicho varias veces, o sea, cuando uno sueña, digamos, hace política ficción, me hubiese gustado tener un plebiscito de entrada donde dijéramos, oye, ¿cuáles son los temas que quieren que mayoritariamente la ciudadanía quiere que estén en la Constitución? Porque además en las constituciones, si ustedes han leído alguna otra de algún otro país, ahí no está todo como pretenden acá hacerla. Oye, que ojalá la multa para el que se pasa el disco pare o la luz roja esté también. No, y eso no está. La Constitución es una lista de buenos deseos para que, oye, así es el país que queremos llegar a ser de aquí en los próximos años. La parte 2 es el trabajo que tienen que hacer los honorables, generando todas las leyes que van a permitir que esos sueños se hagan realidad. Entonces, desde ese punto de vista, esta, que es el proyecto, la que tenemos hoy día, eh, son los libros que nos van a permitir proveer una base de sueño, porque la cantidad de correcciones y leyes que hay que hacer es más o menos las dos la misma. El riesgo que conlleva una u otra es el distinto. Yo creo que el que conlleva menos riesgo para el país y menos costo es que aprobemos. El resto, y no estoy hablando de una ideología política, es solamente por un tema de casi de administración y gestión de esta gran empresa que se llama Chile. Ahora, lo que tú dices, claro, es lo más parecido a la democracia, que es la que a mí me gusta, digamos, que es la democracia Democracia directa. directa. Claro, pero adivina por qué no pasó eso. Porque Bueno, son los pero que políticos los que tienen que, por supuesto, tienen que ellos es lo que yo moldear el... dije, sí, pues, y es lo que me ha molestado tanto tiempo, y que yo lo he dicho varias veces en los Lo hemos programas, hablado muchas veces, estamos todos muy de después de acuerdo en eso, que, creo. y trabajamos mucho, yo creo que todos los que estamos acá trabajamos mucho en el proceso anterior, y que yo estaba súper feliz cuando a la medianoche me dieron permiso para poner la tele, y vi que habíamos ganado, o había ganado la opción del rechazo, y salieron los honorables, así como, oye, ya, ahora sí, mira, muchas gracias, ahora Sí, nosotros pues, tomamos la pelota, sí, ahora claro. nosotros nos vamos a la puerta a cerrar el Congreso, y ahora nosotros nos vamos, como somos los iluminados, vamos a definir el proceso. Dice, pero weón, ¿de dónde apareciste? Si Bueno, esto lo hizo yo, la ciudadanía, y querido ahora Ítalo, aparecen. yo lo dije 3 días Sí, antes, 2 días antes, un día antes, el 4 de septiembre y el ujú. día sí. Y yo acá tuve que moverme por los peñascasos que me tiraban, porque me podía llegar uno en la frente y me podía dejar medio con texto cerrado. Porque yo, como soy un viejito ya en esto, conozco a mi gente y la pregunta es, bueno, ¿y por qué si en el proceso anterior fue tan bien y la sociedad civil y Ujú. organizaciones como la de usted y otras más, ¿y por qué ahora no? ¿Por qué se dicta este marco legal, digamos, a medida? Adivina, adivina. Ya, capaz que quede la sensación de que la ciudadanía puede tener un poder. Por O- supuesto, poítalo, si eso obvio. es, pues si al final eso es, pues sí, ¿para qué Oh, tanta vuelta? no lo había pensado, que mi Claro, inocencia no me lo menos permite. mal que, menos Oye, mal que te dije, menos mal que oye, te dije. ¿no hay dado esa lectura que se jodan exactamente esos políticos? Ah, por supuesto, sería maravilloso, Ojo, digamos. ojo, Uf, ojo. Sí, Acuérdate que la claro. Franja Ciudadana lo dijo, o sea,
la ciudadanía Oye, dijo, Sí, por no sé, supuesto. no, Pero no sé esas dónde cosas, fue. claro, pero esas cosas son complicadas porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo la Son los tomáis? ¿Cómo la partidos, tomáis? son los partidos políticos los que Hoy, manejan hoy día, también la franja. Oye, está 100%. con nosotros el ex director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, a propósito de todo el tema de las migraciones, de los vuelos que no son vuelos, de las personas que van a salir y que tienen que salir y que no pueden salir todas. Y a propósito de todo lo que está ocurriendo justamente con hechos delictivos y con delitos que tal vez hasta hace no mucho no se veían en Chile, como los secuestros, estos desmembramientos de cuerpos, en fin, una serie de cosas. Así que saludamos a esta hora aquí en Carta Ciudadana, Álvaro del Olio. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, María Paz, Álvaro, Felipe, Ítalo, Mauricio, muchas gracias por la invitación a estar en Carta Ciudadana. Oye, Álvaro, bueno, cuéntanos cuál es tu diagnóstico, digamos, Mm, de la situación sí. y, y más allá de los emplazamientos políticos, eh, es imposible, puedo estar equivocado, pero pareciera que es imposible esos emplazamientos de, oye, de aquí a fin de año hay que sacar a todos los inmigrantes ilegales de Chile. Y la tercera, junta, la pregunta, ¿qué, tan qué, qué diferencia crees tú, por tu conocimiento, en fin, que hay entre la cifra blanca, la cifra oficial de Mm. inmigrantes ilegales en Chile, versus a la real? Obviamente la respuesta te voy a decir, no la sé porque por algo no existe, pero ¿cuál es tu percepción sobre esa diferencia? ¿Cómo estás y Súper, bienvenido al súper. programa? Muchas gracias. Son varios temas. Les voy a Sí. entregar harta información en poco tiempo, pero Ah, estamos acá disponibles para lo que Dale, aquí necesiten, para la dudas. María Paz, el Guaso e Ítalo te van ahí interrumpiendo entre medio y te van guiando. Ningún problema. Oye, el contexto actual. La administración anterior, el año que más sacó expulsados fue el año 2019, ante la pandemia. Sacaron como 2.500 y con un presupuesto que era más o menos de 1.000 millones. Ahora tienen 6.500 millones para el próximo año y su meta era expulsar 1.000. O sea, esa es la base, si no puedo entender. O sea, oye, que poco que baja la meta en comparación al anterior, sí, pero el año pasado, el 2022, por ingreso clandestino expulsaron a 31. Y de los ingresos clandestinos, desde el 2022 a la fecha, son 94.000 ingresos clandestinos según los datos PDI, como el 85% son ciudadanos venezolanos, o sea, como un poco más de 75.000, han Claro. expulsado a 4. Entonces, la probabilidad de que como ciudadano venezolano ingresas clandestinamente a Chile y te expulsen es menor a que se vive en Estados Unidos y te caiga un rayo. Es como el 0,0005%. O sea, es ridículo y hoy en día prácticamente no hay sanción. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? como el ¿Por todo el qué el resto de gobierno las no lo está cosas que haciendo tenemos en bien? Chile, ¿no? Y ahí vamos a entrar el dato de la capacidad real de hacer este tema. Primero, expulsar es difícil, es caro, es un cacho, es una respuesta que no soluciona el problema de fondo, pero sí es necesario, porque sí da una señal importante en que no cumplir la ley en Chile tiene sanción. Por ejemplo, cuando se negocia con Venezuela, negociar con Venezuela nunca es fácil. Entonces, lo que nosotros hacíamos era 2 meses antes. Primero, licitamos 15 vuelos en 1.500 millones. O sea, 100 millones de pesos el vuelo, con lo que así podéis subir 120 expulsados, más 60 PDI. Entonces sale más o menos 833.000 pesos cada expulsión. Claro, porque la gente Dura, no sabe que los venezolanos, en este caso expulsados, no van solos. en general, tú necesitas llevar unos escoltas para que controle el avión, para que no sea como esa Claro, película de Nicolas Cage, ¿no? Como Con claro, Air, cuando se todo, exacto. ya. Tú tienes que tomar esas precauciones. A mí no se rían, si yo tuve que ir como a entrenamientos de esas cosas. O sea, No, no, si no me río. Lo que pasa es no, que sí. mucha gente no. Yo la otra vez le decía, no, si van con muy buen PDI, pero ejemplo. ¿cómo? Sí, pues ¿cómo se van a ir solos? Pues? No, sí, no, sí, o sea, y tenéis que separarle los asientos y Exacto. cómo se sientan en el avión no es al azar. Tú los sientas según en qué cárcel estaban, de qué ciudad de origen son. O sea, hay una estrategia, el plano del avión, así de cuático. Claro, tiene Entonces, lógica igual, claro, oye, pero sí, nosotros lo que hacíamos, y especialmente los vuelos a Venezuela era lo más complejo. Nosotros hicimos 26 vuelos, de los cuales 10 vuelos fueron a Venezuela. 10. Entonces, cuando dicen que no, que Venezuela no nos deja, en verdad es que no tienen capacidad de negociar. Porque si a nosotros nos dejaran, a ellos también los podrían negociar si lo hicieran bien, pero como lo hacen a toda última hora, su estrategia no lo hacen muy bien.
Entonces, unos 2 meses antes definíamos la ruta. ¿Y cómo se veía la ruta? Primero, la prioridad siempre tenían las expulsiones judiciales. Las expulsiones judiciales es por sustitución de pena, cuando alguien es condenado por 5 años, hace 2 años de cárcel y sale en libertad a su país de origen. ¿Por qué Ya, tenía prioridad? Porque si tú no lo expulsabas en 90 días, el juez te alegaba desacato. Entonces, como yo no quería estar suspendido, a diferencia del director anterior que ya lo suspendió una vez por no hacer caso a una orden judicial, veíamos cuál era ese grupo, principalmente ciudadanos dominicanos, colombianos y venezolanos. Entonces, la ruta más común era Santiago-Iquique, Iquique-Colombia, Colombia-Venezuela. Y ahí a Venezuela siempre les presentábamos unas 5 o 6 fechas distintas. Eh, y ahí tomábamos fines de semana, feriados, también un poco los reportes de los cortes de luz. Recuerden que también se corta muy seguido la luz. Entonces, todas esas cosas las metíamos y empezamos a trabajar con tiempo y a cada excusa que nos daban le generaba una solución. O sea, por ejemplo, hubo algunas veces que nos cuestionaban un día específico y nosotros hacíamos que el vuelo pernoctara en Colombia. Entonces le ya, corríamos un día extra. Entonces ya, jugábamos un perfecto. poquito con esa estrategia. Les dimos todo lo que nos pidieron, siempre. De hecho, Oye, una vez Álvaro, nos cobraron un impuesto nuevo mientras el avión iba en camino. Eso fue increíble. Es que Como, justamente eso te iba a preguntar, porque te tiro al tiro la pelota, Ítalo, porque dale. yo me recuerdo el famoso viaje del general Pinochet a Filipinas, que usted ninguno había nacido. De hecho, Álvaro, yo creo que ni los papás habían nacido, porque es muy chico. Eh, bueno, cuento corto, no, bien, no sé qué, no sé, y hace escala en Fiji y nunca se le permitió porque retrocedió, reculó, en fin. Entonces, puede pasar, imagino, que tengan el permiso, hagan la negociación, no sé qué, y ya en el vuelo, qué sé yo, y cuando vaya acercando dicen, no, no se autoriza el aterrizaje. Puede pasar eso también. sí, no nos pasó, pero nosotros teníamos un plan de contingencia. Y en general en ese Ya. minuto teníamos buena relación con Colombia. Entonces lo que yo siempre propuse y teníamos en carpeta Ah, era que perfecto. si no te dejaban aterrizar en Venezuela, tú hacías Santiago-Bogotá, Bogotá-Barranquilla, y ahí los subías en bus y los cruzabas por el norte. Ya, ok. Entonces, y eso también es mi gran crítica. Estos tipos no tienen un plan B a nada. O sea, no anticipan problemas, no gestionan con tiempo, porque en la práctica hay muy poca voluntad. ¿Y por qué me refiero a poca voluntad? ¿Quiénes hoy día están asesorando en materia migratoria? El encargado de Relaciones Exteriores de Presidencia, que era el director de incidencia del servicio jesuita, fue hace 2 años y medio al Senado a decir que el ingreso clandestino no era causal de expulsión. El asesor de Manuel Monsalve es el exdirector del servicio jesuita. El ex asesor de George Jackson es otro ex director del servicio jesuita. El director de la RM, del Servicio de Migraciones, o sea, la dirección regional, era el abogado del SJM que puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de una narco condenada por traficar 1.600 kilos de droga. Esos son los tipos encargados de gestionar los vuelos. Si tú miras ahí, bueno, hace 2 años, 3 años, ponían recursos de amparo, criticaban, tienen la red, tienen las condiciones, no hay ninguna voluntad. Entonces, todas estas cosas que uno buscaría hacerlas, como arreglárselas, no las hacen. Y al final, ¿qué pasó? Toada prometió 3 vuelos por 1.400 millones, o sea, pagando 5 veces más. No sacaron el primer vuelo. Ahora tienen 6.500 millones y no tienen ninguna estrategia. Entonces, ellos se quejan que tienen 5 días para expulsar y lo encuentran muy poco. Yo tenía 24 horas y sacamos 7.000 expulsiones. Y estos gallos llevan 270 administrativas y 1.400 judiciales. Entonces, No se puede acá, esperar que el equipo que tenemos hoy día en gobierno, que es incapaz de entender una planilla de costo y planear algo decente en cualquiera de los aspectos, haga algo como esto. O sea, a mí lo que me extraña es que no tengamos las medidas legales como para poder hacerle mayor frente en todas las aristas que no están enfrentando. Yo Oye, iba a Álvaro, preguntar por eso. lo que Perdona, te quería solo, preguntar, dale, dale. no, algo Dale, chico. dale, ¿Cuál es el marco legal? dale María Pay, tú después enganchadítalo. Solo como entre paréntesis, ¿cuál es el marco legal de las expulsiones? ¿Es el resorte del gobierno? ¿Están obligados a hacerlo? ¿Tienen que expulsar a los que han delinquido o por el solo hecho de haber entrado ilegalmente? Y hay una em, coordinación entre Interior y Cancillería necesariamente, Álvaro, imagino, ¿no? mm, Porque es como Interior, porque Silencio son, otorga. son personas que perdóname, tienen problemas con la ley, pero tú tienes que tener por Cancillería vía embajada, me imagino. De hecho, ha estado como en el ojo del huracán en estos días el embajador Jaime Gamburi, digamos. yo diría que acá hay 4 actores que son muy, muy relevantes en este proceso. Uno, el Ministerio de Justicia tiene un convenio que se llama el Convenio de Estrasburgo,
que te permite trasladar extranjeros presos Perdón, tienes para razón, el sí. cumplimiento de condenas en el país de origen. En Chile hay más de 7.000 presos extranjeros, que es como el 14% de la población, que además los extranjeros son el 17% de todos los victimarios, siendo que son el 7,5% de todos los ciudadanos del país. Entonces, ahí hay un tema, y justicia en general ve los temas con gendarmería y otros, justicia no hace mucho. O sea, Ok, Cordero está mil preocupado de tratar de inventar algunas excusas judiciales para salvar a la Revolución Democrática, pero no haciendo la pega de ayudar a la gendarmería, de generar, de vaciar las cárceles con estos convenios y con otros. La Cancillería funciona al ritmo de Cancillería, por supuesto. Ellos siempre dicen que piensan hace 100 años, por lo tanto no hacen nada en menos de 100 días. Eh, y bajo esa lógica, en general, ellos sí piden los permisos y otras condiciones, pero tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Interior tienen lo que se llama como oficinas de policía e investigaciones internas. Y ellos son los que gestionan mucho los permisos y otras condiciones. Entonces, hay una coordinación bien directa en lo que tiene que ver PDI Interior, PDI Cancillería, Interior y Cancillería para el permiso final. Y por supuesto, Interior, Servicio de Migraciones y PDI, que es el que materializa. Pero PDI solo materializa cuando tiene los plazos, y hay que estar bastante encima. Y ese es el tema. En general, el director de Migraciones, que hoy en día está a cargo de estos temas, finalmente él es el responsable, es un sociólogo de la Universidad de Arcis que nunca había tenido un cargo en la administración pública y nunca había gestionado, ya no tenía gestionado servicios a 600 personas. Tenía un capítulo en un libro de los jesuitas donde decía que las fronteras eran un constructo social y que la solución para él al tema migratorio era darle carnet de identidad a todo quien quisiera venir. Entonces, bajo esa condición, yo también me esperaba un poquito el resultado de la falta de coordinación. Obligaciones legales. La nueva ley es bastante reciente, desde febrero del 2022. Es la ley que llevó el presidente Boric, Manuel Monsalve, Maya Fernández, la vocera Camila Vallejo, el exministro Jackson. Todos ellos llevaron al Tribunal Constitucional para evitar devolver a extranjeros que ingresaban clandestinamente, para que el Estado no pudiera poner visas y para cortar el tiempo, porque ellos consideraban que 72 horas era mucho tiempo. De hecho, ahora ellos mismos, en una reforma constitucional, lo dejaron en 5 días. Entre otras cosas, o sea, acortar las facultades de la PDI, ellos en la práctica defendían la migración libre y hoy en día en cierta medida todavía lo hacen. Pero finalmente se llegó a cierto consenso a la ley y se establece que toda persona que ingresa clandestinamente se tiene que iniciar un proceso de expulsión administrativa y toda persona que comete un delito, y ahí hay dos temas, las expulsiones judiciales, esa es decisión del juez, que puede hacer sustitución de pena, pero si es una condena más larga, cumple la condena completa y después es expulsado. A mí personalmente no me gustan mucho las expulsiones judiciales, porque en general los extranjeros vuelven en libertad a su país de origen. Y hay muchos casos, como uno de los ciudadanos venezolanos que le tiró la granada a la carabinera segunda, a la cabo segunda, ¿verdad? Él había sido expulsado en 2021 y volvió al 2022. Y hay 1.000 casos del estilo. O sea, el caso más dramático, el Lágrima, lo expulsamos el 2021, El o antes, lágrima, perdón 2020, Álvaro, el lágrima. el Lágrima. en lágrima. Yo me sé todos los nombres, el Estrella, el Lágrima, así todo. El Lágrima era un colombiano muy malo, entonces lo expulsamos porque había sido condenado por 5 años, 2 años, y el juez dijo, no, da lo mismo, dejémoslo libre, se lo expulsamos a Colombia, a los 2 meses, arrestado nuevamente por robo con violación. Entonces, estas son las expulsiones judiciales, ¿cachai? Oye, Álvaro, Entonces, y eso es lo que insiste el Ministerio de Justicia, y a mí me cuesta entender por qué no se avanzan hacia el convenio de Estrasburgo, que no vuelvan libres, sino que vuelvan a cumplir la pena ya. Estamos pero si conversando con el ex director nacional de Migraciones, Álvaro Belolio. Ítalo Villanueva te quiere preguntar. Álvaro, no hay mucho que entender. La verdad que basta solo mirar el gobierno y la cara que tienen, cara política me refiero, no lo feo que son, eh, para entender por qué no lo hacen. Y eso está claro. Yo creo que este tema hay que enfrentarlo en dos caras. Uno, lo que tú estás hablando de que, oye, una vez que detectan y detienen a los inmigrantes ilegales, hay que expulsarlos y ahí encontrar el camino. Cosa que me hace preguntarme qué tan caros son los paracaídas, porque la verdad que si entran ilegales, a mí en lo personal me da lo mismo. Yo me llevaría un avión repleto y lo soltaría, punto. Pero el punto más importante es por dónde entran, porque no todos aparecen así por obra de magia en Santiago. Por lo tanto, me imagino que en algunos de los gobiernos anteriores, todas estas áreas que tenemos de inteligencia militar, policía, investigaciones, lo que sea,
habrá identificado cuáles son los puntos de entrada y los puntos desde esas entradas del recorrido hasta llegar a Santiago. ¿Por qué demonios no tenemos mayor vigilancia en esos puntos de entrada y en el punto de trayecto hacia Santiago? Porque además no se quedan en zonas rurales, todos vienen a Santiago. Mm. ¿Qué serio de eso? No, Sí, no todo, porque en el norte. norte, digamos, están haciendo nata Puede ya. ser, sí, también, pero hay una fuerte mayoría que viene a Santiago, pues es cosa de ver las calles nomás, pues. Yo también tenía la misma pregunta hace un minuto, y levantamos varios los puntos estratégicos. Más del 90% de los ingresos clandestinos son por Bolivia. O sea, en general, eh, porque la frontera con Perú es bien plana, entonces es mucho más fácil de monitorear y hay mejores relaciones con Perú en tema de control fronterizo. Pero Bolivia, yo creo que esta administración le tiene mucho susto a Bolivia. O sea, Bolivia viene a Chile a robar autos y se los reparte a sus funcionarios. Bolivia tiene acceso preferente a los puertos en Tarapacá. Y además, un tema, el segundo acción que toma este gobierno en materia migratoria fue la resolución, la 39798 del 28 de abril, que establece que todo extranjero que ingrese clandestinamente desde Bolivia y no sea boliviano, no lo devuelvan a ese país. Y esa resolución sigue vigente. O sea, de nuevo, la Ah, pues, 39798. Entonces, así es re fácil, pues. el Ministerio del Interior quien se autoimpuso una camisa de fuerza para no devolver a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sacaron la ley de infraestructura crítica, que uno puede discutir si es bueno o no el control fronterizo en esa misma línea, cuando se hizo el reglamento, que eso lo hace el gobierno, con respecto a las facultades que tiene las Fuerzas Armadas, establecieron explícitamente que las Fuerzas Armadas no pueden reconducir o devolver a quien ingrese clandestinamente. Lo único que pueden hacer es llevarlos a PDI. Y PDI no puede devolver a todos los extranjeros que ingresan clandestinamente desde Bolivia. Por lo tanto, dejaron a Fuerzas Armadas como anfitriones de los migrantes para hacer un registro de quien entra. Pero no Pero tienen eso la es porque facultad para Bolivia devolverlos. no los acepta de vuelta, entiendo, ¿no? A nosotros nos aceptaban en febrero. O sea, no nos aceptó un montón, tuvimos 2 semanas, pero también, oye, llevan 2 años. Y un poquito de pantalones. Si Bolivia te dice que no a todo, ¿cachai? O sea, yo tenía listos las vanes con conductores bolivianos y se llenaba de gente nomás, po. Si además Bolivia no pide visa a los ciudadanos venezolanos, y segundo, estos tipos son residentes en Bolivia. Entonces, acá la falta de coraje con Bolivia es brutal. Uno entiende porque admira la cartelera y el plurinacionalismo y el indigenismo y todo. Pero ¿hasta cuándo, cachai? Si tienen la cagada en el Pero norte. sí, sí, sigo tu punto, Álvaro, te tiro al tiro la pelota, Guaso, pero mira lo que pasa en Europa. Si fuera por coraje, los italianos, los españoles, chuta, si fuera por coraje, digamos, agarráis un bus, como dice Ítalo, o un avión y te los lleváis todos para allá, y después te podéis comer un tema humanitario que vaya a ser portada en todos los medios internacionales. Entonces, tal vez por eso, yo no estoy diciendo que esté bien eso, digamos, pero en este tipo de cosas, siempre tú sabes, se tiene que sopesar digamos, cuál es el costo más alto que yo puedo pagar en este caso. Digo Bueno, yo, estoy Sí, interpretando. pero ese pero mismo ejemplo que tú das, Felipe, hoy día en Europa están en una crítica muy fuerte porque ya ninguno de los países miembros de la Comunidad Europea, y esto lo conozco directamente, eh, quiere recibir a nadie. Y Por todos se supuesto, tiran la pelota porque en realidad el costo de recibir a esa gente pero obvio. es muy alto para el Obvio, país. sí, pero Ítalo, a España y a Italia, a los otros países de Europa le dicen, oye, córtenla, po. O sea, ustedes dejan que entren y resulta que estos no solo se quedan, digamos, estos inmigrantes no solo se quedan en Italia y en España, sino que se van a otros países, que son los Lo míos, que, o sea, en nuestro país. Pero sí, lo claro, que pasa es pero que es una como los cosa es curas. decir se cierra y otra cosa es agarrar y sacarlos, porque Lo por que pasa, eso, Felipe, es que estando allá es lo mismo que yo reclamo a los curas, porque te dicen, no podemos agredir al prójimo, amados los unos sobre los otros, o algo así es lo que dice los mandamientos. ¿No? o Entonces, o algo algo así, ya no me así. acuerdo. Entonces, ¿cuál Está es bien, el está bien, está problema? bien, Que llegan los está bien. inmigrantes a estos países, principalmente a Italia, España y Francia, y cuando empiezan esto a decir, oye, ya han llegado muchos inmigrantes acá, ¿sabes qué? Se los voy a pasar al resto, y todo el resto que están más lejos, no, pues ¿cómo nos va a pasar los inmigrantes para acá? Ustedes Sí, pues. administren. Entonces, es re fácil criticar y decir, oye, ustedes son poco humanitarios, pero al minuto de decir, oye, ya, pues ayudemos todos, y ahí se dan vuelta todo lo del resto de la Comunidad Europea.
Por acá es fácil Ubicar- decir, oye, tenemos que recibir a esta gente, no lo podemos pulsar cuando tenemos tantos problemas en Chile y no estamos trayendo gente que además nos genera más problemas de delincuencia. Lo que no quiere decir que todos sean delincuentes, pero una gran mayoría que entra ilegal es porque son delincuentes. Sí, ahí, bueno, antes que la María Paz que está levantando la mano, Sí, el un Guaso punto también. importante, No, yo espero, tranquilo, jueguen. no, es un delito egresar ilegalmente de Bolivia. Por lo tanto, en la práctica, como yo lo miraba, le estamos haciendo un favor a Bolivia, ayudando a controlar su frontera, a devolverle a quienes intentaron egresar ilegalmente, por lo tanto Bolivia les puede cobrar una multa. Adicionalmente, esto funciona en la misma lógica en el aeropuerto. O sea, tú vas al Así es. aeropuerto, llegáis, vaya a Policía Internacional, no tenéis la visa, te van de vuelta y nadie te alega y no te genera un tema internacional y otro. Entonces, distinto de la solicitud de refugio, cosas del estilo. Pero al final, a nosotros no la aceptaron. Bolivia se quejó, sí se quejó. Lo haría de nuevo todos los días que sea necesario. Al final, ¿qué? Si un gallo en un organismo internacional me criticó un vuelo de expulsión y en ese vuelo de expulsión habían traficantes de niños. ¿Cachai? Entonces, cuando ese es el estándar, cuando ellos no están de acuerdo en expulsar traficantes de niños y narcos, ahí me lo ven. O sea, es que yo voy a hacer, mi pega es esto. Si Mm. quieren verlo, perfecto, lo vemos y todo. Y también un poco, es un tema que tiene, salió una encuesta hace poquito de 3XI, el tema que tiene más acuerdo entre la izquierda y la derecha en Chile tiene que ver con el tema migratorio y el tema de control fronterizo. Los únicos que no entienden que el ingreso clandestino no debería tener sanción, el Frente Amplio y, no sé, Ñuñoa. Pero fuera de eso, todos están de acuerdo con esta postura. ¿Y Y además, Ñuñoa dijiste? Perdón. sí, porque hay muy concentrado. Igual. Ah, Es de las pocas comunas donde sí hay un apoyo, porque la tasa de migrantes en Ñuñoa es bajísimo, así es como un 1%. Pero en Alto pues Hospicio, claro, el problema es de otro, pues. obvio, po, ¿cachai? Entonces, ahí viene en ese sentido. Y, entonces hay que tomar medidas. Y habrá que negociar con Bolivia de todas maneras. Pero esto, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo del programa de Boric, él decía, el tema migratorio se arregla con coordinación internacional. Puede ser, pero no han logrado coordinarse con Venezuela, cosa que nosotros sí hacíamos, y no han hecho nada con Bolivia, nada. O Entonces, sea, llevan de dos hecho, años. de hecho yo creo que esa es la solución. El Obvio. tema es que Esa no es la se solución. hace. Obvio, yo Claro. creo que esa es la solución. La cantidad de venezolanos que hay en Perú, la cantidad de venezolanos que hay en Bolivia, la cantidad de venezolanos que hay en distintas partes de Sudamérica, si no solo en Chile hay venezolanos, en Perú una locura, en Brasil, ¿para qué hablar? Perdón, María Paz, y tú dale, Guaso, perdón. Está silenciada, María, ahí sí. Sí, no, perdón, yo tengo que salir, Álvaro. Muchísimas gracias. Lo único que quería dejar planteada una duda que te he escuchado decir, por lo menos en un medio, pero creo que en un medio escrito también, que el empadronamiento biométrico que está proponiendo el gobierno, más un contrato, estaría permitiendo que la gente obtenga residencia. Creo que sería Sí, bueno que aclararas ese punto porque te lo escuché a ti, pero no lo logré encontrar en ninguna otra parte. Y está perdona en que el, tengo que salir, pero sigo escuchando ya. Muchas gracias. Un no, Gracias, gusto. no, María Paz, que está estés en el bien. Que resumen estés de la bien. política migratoria. Se los puedo mandar y lo revisan, pero es específico. Dice que quienes cumplan los requisitos de estar empadronados y demostrar arraigo, que puede ser o con familia o con un contrato de trabajo, les van a dar una visa. Son 120.000 personas que tienen visa. Hoy en día la gran discusión es esa, ¿eh? O sea, ha pasado que antes ellos no estaban de acuerdo con devolver a nadie. Hoy en día se logró un consenso de que quienes cometen delito debían ser expulsados. Cállense el consenso. Pero hace dos, 3 años no existía. Sí, sí, en verdad a mí me criticaron por expulsar traficantes de niños. Eh, donde no hay consenso es qué hacer con los que ingresan a la mala, pero no han cometido delito, que son los ingresos clandestinos. Ellos dicen Sí. que son forzados a venirse a Chile, por lo tanto hay que darles una visa igual. Y eso es bien ideológico. Y ahí yo tengo diferencia. Yo creo que no. Yo creo que hay capacidades en las comunas, en las regiones, para seguir. Hay especialidades, hay necesidades distintas. Por lo tanto, debería hacerse un levantamiento y que sean las comunas, las regiones, quienes puedan decir algo sobre eso. Y no la postura hoy día que plantea el Ejecutivo, que es, si tú ingresas la mala, dame tus huellas, consíguete un contrato con cualquier persona y te doy una visa. Porque eso chacrea todo el sistema. O sea, ¿para qué tenéis ley? ¿Para qué tenéis un sistema de visa si entra la mala, dan visa igual? Oye, Álvaro, me queda tan claro. De hecho, yo he estado en silencio escuchándote porque realmente es una clase magistral del tema. Y lo bestial es que, y es una crítica al Estado chileno, porque
tú das explicaciones que son lógicas, con argumentos, con data, con qué hicieron, qué hiciste, qué te tocó hacer, cómo lo gestionaste y cómo lo lograste. En todo este proceso, te haría dos preguntas. Una, desde el gobierno actual, ¿alguna vez te han tocado la puerta para decir, oye, nos das una mano? ¿Qué es lo que uno haría como un Estado? Es decir, siempre como dicen, oye, juntémonos para la reforma previsional, juntémonos Con para el la que reforma de la sabe. salud, juntémonos para todo, pero para esto, que hoy día es noticia número uno de todos los medios. Yo estoy fuera de Chile hoy día y me impresiona agarrar nuevamente el diario o las noticias y ver secuestro, descuartizamiento, o sea, cosas violentas que tú mismo estás explicando que nos da análisis para tener a esas personas en este país sin sacarlo right now. Ese es el primer dato. Y segundo, es netamente gestión, uno. Pero más que todo, como tú has dicho varias veces, es voluntad. Porque la voluntad, como tú decís, el mejor acuerdo hoy día de este gobierno con Bolivia o con Venezuela iba a ser mucho más fácil que el que tenían ustedes con Piñera con esos dos gobiernos. O sea, parte de la base. Y lo último, te lo dejo planteado sobre la mesa, ¿cómo ves este mismo tema en el nuevo texto constitucional que tiene que votar la gente el 17 de diciembre, que es muy importante para todos? Sobre el tema, la única vez que me tocó presentar esto fue en el traspaso que hicimos en marzo del 2022. Y ya con el subsecretario Monsalvo y sus asesores, casi todos jesuitas y otros. Yo les dije, oye, les dejamos 6 vuelos ya con financiamiento listo, porque era presupuesto 2021. Si no se ejecutaba, se volvía solo, pero 6 aviones listos. Ustedes tienen 4 meses, ocupen los que necesiten. Le dije, oye, tengan cuidado con el control fronterizo y todo. ¿Sabes qué respuesta me dijeron? Me dijeron, que ahora nosotros tenemos como la mayoría ciudadana y los que ganamos somos nosotros. Así que nosotros vamos a hacer las cosas distintas. Ok, perfecto. Y a la semana, la ministra del Interior me acusa a mí y a otros más de haber encubierto un vuelo, de haber coordinado, esto es lo maravilloso, lo que dijo cuando hoy volvieron a este vuelo y hubiera salido en la segunda. Lo que ella estaba diciendo es que con el ministro y con otro coordinamos a al menos 5 ministerios, a toda la prensa chilena, al gobierno venezolano, a PDI, a Gendarmería y a las cárceles. O sea, si tuviera ese poder, estaría en mi isla, en mi yate y cosas. O sea, no es imposible. O sea, ¿cómo no piensan lo que están diciendo de estas teorías conspirativas y otros? Entonces, hoy en día no. Sí han hecho ciertas preguntas a algunos senadores y diputados, y en ese sentido, claro, el subsecretario Monsalve ha sido mucho más razonable que lo otro. Pero, por ejemplo, lo que hace la ministra Toá es impresentable, porque lo que hace la ministra Toá es que ella ocupa los datos de la UCEN, que es la Unidad de Coordinación del Norte, que son principalmente los datos que entrega Carabineros y las Fuerzas Armadas cuando ven una flagrancia, es cuando ven a alguien entrando ilegalmente y lo detienen y toman la entrada. Entonces, ella toma solo esos datos, porque no le gusta ocupar los datos de PDI, de denuncia, autodenuncia, porque también suman a los que no vio entrar las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que los datos de flagrancia son un tercio o un cuarto de los datos de denuncia, autodenuncia por ingreso clandestino. El 2021, 56.000 ingresos clandestinos según PDI, 16.000 flagrancias según la UCEN. Entonces, cuando ella dice 20-30% menos, es que los ven menos entrar. Pero entre enero 2022 a octubre 2023 han ingresado 94.000 extranjeros clandestinamente según PDI. Eso es más que la suma de los 50 años anteriores. 50. Entonces, ahí hay una... Claramente está jugando la política del avestruz, que ya la habíamos visto antes, en 2017 con los vuelos LO y con la migración haitiana. En 2017 entraron 130.000 ciudadanos haitianos como turistas. Se quedaron todos. Y en 2018 fueron al Tribunal Constitucional. Boric, Vladimir Milosevic, Camila Vallejo, lo mismo, Monsalve, todos fueron al TC para evitar que pusiéramos visa Haití. Sí, estos fueron muy nefastos en tema migratorio. Entonces yo creo que realmente no es algo que estuviera en su agenda, ¿no? En la agenda para ello el tema migratorio era sociedad civil, inclusión y derechos humanos. Entonces esto que haya una necesidad de control fronterizo, de nueva criminalidad y otras condiciones, revisen un par las publicaciones que han hecho varios como académicos en el 2020, 2021, cuando uno decía, oye, ojo, que el ingreso clandestino aumenta el tema de los delitos y otros. Dijeron xenófobos, racistas, populistas y otros. Bueno, pasaron 2 años, son el 14% de los presos, el 17% de los victimarios. Y además, los homicidios en cárceles disminuyeron un 88%, porque los extranjeros tomaron control de las cárceles. Entonces hoy en día se dedican a formar
nuevas generaciones o reclutar dentro de las cárceles. Por eso Tendaragua funciona desde la cárcel en Venezuela. Entonces, acá la ideología nos mató y se encontraron contra una realidad donde uno ve a la ministra con pocas ganas de hacerse cargo, o haciendo la política del avestruz, o sea, escondiendo la cabeza en la arena y ocupando los datos que sean menores. Bueno, y para qué decirlo del parlante, que fue una vergüenza. Pero yo veo muy poca voluntad, y a excepción de algunos, más socialismo democrático, muy vieja escuela, no veo disposición a hacerse cargo de este tema. Álvaro Belolio, ex director nacional de Migraciones. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Carta Ciudadana. Y bueno, este tema está ahí en la contingencia, así que capaz que en no mucho tiempo más te pidamos poder conversar nuevamente con el programa. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Sobre la Constitución, los 3 puntos, más allá Sí, de dale, generar dale, respuesta. dale. No, son 3 puntos. Expulsión inmediata, sustitución de penas que los cumplen allá y policía fronteriza. Más allá de resolver el tema inmediatamente, lo que hace es que como lo eleva a rango constitucional, no permite perdonazos y le agrega más responsabilidad a la autoridad. Por lo tanto, si el canciller, el ministro de Justicia y la ministra de Interior no expulsan o no hacen cumplir al extranjero la pena del país de origen y no dan razones justificadas, se quedarían sin pega. No como ahora, que ocupan datos mediocres y no hacen nada. Entonces, por eso yo voto a favor. Oye, muy Álvaro, agradecido también por el muchísimas tiempo. gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Que vaya Guaso, bien. Ítalo, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen muy bien. Chau, chau. Chao.